Para esta noche en que nos corresponde conmemorar los momentos quizá más dramáticos de la experiencia de Jesús, antes incluso de subir a la cruz, tenemos delante nuestro un título bastante breve, bastante escueto para nuestra reflexión. Son apenas 4 palabras. Jesús borró nuestros pecados. Son palabras que proceden de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar, dice la traducción que usamos, nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Quitar, borrar, eliminar, suprimir los pecados de la humanidad. Y hemos hecho 2 lecturas complementarias, curiosamente la primera de ellas no del cuarto evangelio, aunque nos referiremos a él, sino del tercero, en este caso, del Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, que será la primera parte que veamos, Jesús en manos de los poderes, y por supuesto en segundo lugar veremos el pasaje de primera de Juan 3, el Hijo de Dios borra los pecados humanos. Sobre la primera parte, tendríamos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder abarcar en su totalidad este capítulo, que dicho sea de paso es bastante redondo, bastante completo en su despliegue de recursos narrativos, literarios y por supuesto espirituales, para mostrarnos cómo esta noche en particular, que tradicionalmente reconocemos y recordamos como la noche de la institución de la Santa Cena, la noche del Getsemaní, la noche del Monte de los Olivos, la noche de la agonía del Señor Jesucristo, cómo este proceso, esta indagación profunda que hace el tercer evangelio nos muestra precisamente al Señor Jesucristo en el tránsito, en el umbral, en la puerta de ese sufrimiento mayúsculo que tuvo que afrontar, ya lo dijimos hace un momento, desde antes de subir a la cruz. Jesús no tuvo que esperar a subir a la cruz para padecer, para sufrir, para experimentar, como dice el tercer evangelio con su lenguaje médico, hasta el extremo de tener y de sudar sangre, como dice el texto. La agonía de Jesús está aquí en Lucas 22. Ya con Jesús en Jerusalén, los poderes político y religioso afilaron sus garras, y creo que la metáfora es útil. Los 2 poderes afilaron sus garras para asumir el control sobre su vida, sobre la vida de Jesús, para apropiarse de su vida física, de su vida material e histórica, y haciendo eso, no alterar la fiesta de la Pascua, que era el centro de la atención en ese momento, aunque para ellos, como lo vamos a ver desde el inicio mismo del capítulo 22, para ellos resultaba inevitable confrontarse con el clamor popular que se había expresado en la llamada entrada triunfal. Dicen los versículos 1 y 2 de Lucas 22 en la versión, en lenguaje actual, traducción en lenguaje actual. Faltaban pocos días para que los judíos celebraran la fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta también se le llamaba Pascua. En esos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de matar a Jesús en secreto, que no fuera público, que fuera un asunto soterrado, escondido, y que de todas maneras acabaran con él, porque le tenían miedo a la gente. Lucas 22, versículos 1 y 2, nos explican la razón de la llamada, entre comillas, entrada triunfal. Lo decíamos el domingo por la tarde. Jesús rompió con su secreto mesiánico, según nos lo cuenta hasta el cansancio el Evangelio de Marcos, y también salió de la clandestinidad, como lo cuenta el mismo Evangelio, precisamente para que su muerte no fuera en secreto, para que fuera una muerte pública, para que fuera una muerte visible, porque los 2 poderes
el poder político-militar de los romanos y el poder religioso del Sanedrín judío ya habían anunciado y ya habían realizado este complot para acabar con su vida. Esos dos elementos con los que termina el versículo 2 no podían realizarse completos, matar a Jesús en secreto, porque le tenían miedo a la gente si lo hacían en público. Esos dos factores no se podían cumplir a cabalidad si no actuaban de otra manera estos señores al frente de estos poderes. Sabemos muy bien, y cada año se repite lo mismo, que al entusiasmo de esa multitud que lo recibió, le seguiría el enfriamiento de toda esa multitud hasta llegar al rechazo total, cuando la multitud, asusada por los líderes religiosos, pidió que Jesús fuera crucificado y escogió a Barrabás incluso para hacerlo a él a un lado y condenarlo a la muerte. Podríamos decir que la propia multitud es la que lo condena a muerte. Podríamos decir que es el populacho y la masa de personas inconscientes e irresponsables que fue la responsable de la muerte misma de Jesús también. Incluso en su círculo más cercano creció el temor ante las pésimas expectativas que estaban por delante. Los prolijos relatos, este es un ejemplo, Lucas 22, muestran la forma en que Jesús poco a poco se quedaría solo para enfrentar al aparato represor que lo llevaría al martirio. Lucas refiere cómo dentro del grupo de discípulos surgió la traición, versículos 3 al 5. Además del complot que se estaba gestando y que ya estaba bien claro y bien firme, los versículos 3 al 5 nos muestran a Judas negociando la vida de su maestro. Él va y arregla, dice, ¿verdad? Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote y fue, que era uno de los 12 por supuesto, y fue y habló con los principales sacerdotes, hizo una cita con los principales dirigentes y con los jefes de la guardia, con las dos partes, los dos poderes, ahí están, el poder religioso y el poder político-militar, de cómo se lo entregaría y convinieron en el precio, cuánto iba a costar la vida de Jesús. Versículo 6, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo, ¿cómo? A espaldas del pueblo. Qué miedo al pueblo, ¿no? Demasiado miedo al pueblo, porque el pueblo podía alzarse y eso hubiera terminado en una masacre donde no solo hubiera muerto Jesús, sino hubieran muerto decenas o hasta centenares de personas en una masacre terrible contra el pueblo. Le tenían miedo al pueblo y al mismo tiempo el pueblo seguía siendo la carne de cañón y el botín para todos. Ya cuando empieza la institución de la Santa Cena, versículos 7 en adelante, la cena en Lucas, curiosamente, aunque está bastante extensa la descripción y ni siquiera es la que se usa litúrgicamente con mayor frecuencia, la de Lucas no es la que se usa, la de Juan mucho menos, porque es el capítulo 6. No existe texto de Juan donde esté instituida la Santa Cena, es el capítulo 6, donde habla de que Él es el pan del cielo. Usamos la de Mateo y la de Marcos un poco. Pero la cena en Lucas 22, versículos 7 hasta el 23, que es bastante, la cena es más bien un paréntesis en el proceso de Jesús. Versículo 15. Él tenía bien claras las cosas que estaban aconteciendo. He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua antes de que yo sufra y muera. Sufrimiento y muerte. A continuación hubo una discusión sobre quién sería el mayor de los discípulos, versículos 24 al 30, discutiendo en esas condiciones. Lucas es bastante cruel, podríamos decirlo así, a la hora de juntar esos episodios que en los demás evangelios están separados. Apenas ha transcurrido la cena, versículo 24, y hay entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿El mayor cuándo? Si el Señor está anunciando que iba a ser eliminado, pues ya vamos pensando en quién lo sustituye en el grupo, ¿no? Ya vamos viendo a ver a quién elegimos o a quién tiene el carisma, el poder, la fuerza, la capacidad
para dirigir al grupo que se daba por sentado que iba a continuar, pero el propio capítulo 22 se encarga de decirnos que no iba a continuar tal como estaba funcionando. Se discute, versículo 28, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El que va a ser el mayor, dice el versículo 27, tiene que ser el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Así que el que quiera sustituirme, entre comillas, tendrá que manejar la disposición total para el servicio. Inmediatamente después termina este episodio y el Señor Jesucristo le informa a Pedro que habían sido todos los discípulos solicitados por el maligno para ser zarandeados como trigo, dice el versículo 31. Simón, Simón, 2 veces el nombre, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para moverlos, para alterarlos, para trastornar su vida. ¿Y qué dice además? Además, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Implícitamente el Señor Jesucristo dice, se ha aceptado la solicitud del maligno. ¿A qué nos suena eso? ¿Qué pasaje de la Escritura nos recuerda eso? Por supuesto. Poquísimos, son contadísimos los textos de la Escritura donde aparecen este tipo de solicitudes formales. Préstamelos para zarandearlos. Igual que como le dijo Satanás acerca de Job, préstamelo. Le quito las cosas que le has dado y va a maldecir tu nombre. Le quitamos la familia y se va a voltear contra ti, le quitamos todo. Y el Señor le dice, sí, solicitud aceptada, nada más no lo mates. Aquí vemos un episodio similar. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo y la solicitud implícitamente se entiende que ha sido aceptada. Sí, te los presto, zarandéalos, le respondió el Señor. Ese realismo, esa manera de contar las cosas del Evangelio de Lucas, muestra cómo esa condición que Pedro, que los demás discípulos tuvieron, esa condición de una búsqueda de aceptación negociada, pausada, pospuesta, incluso Pedro es sujeto allí de ese orgullo tremendo que tiene cuando después que escucha eso, el Señor le dice, yo he rogado por ti en particular que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Esta frase del versículo 32 se utiliza tanto en el espacio católico romano. Se utiliza muchísimo esa parte donde el apóstol Pedro, la vocación, la tarea iba a hacer, ir a confirmar a sus hermanos. Pero los 2 versículos siguientes echan por tierra esa pretensión apostólica superior de este apóstol que ni siquiera la pide, que ni siquiera la solicita, pero que está siendo objeto de esta enorme promesa y de este enorme trabajo que el Señor le da, y le dice, él reacciona, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y uno puede imaginarse al Señor Jesucristo moviendo la cabeza. Ay, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No vas a ser papa, no vas a ser el superior de los apóstoles. Con trabajos vas a poder reintegrarte al grupo cuando la comunidad del cuarto evangelio en el capítulo 21 te haga el examen y a ver si lo pasas. Juan capítulo 21, debemos recordar, lo hemos comentado otras veces, es el examen que le hace el presbiterio de las iglesias juaninas a San Pedro para ver si lo reconocen como apóstol, como hermano y como digno de la sucesión apostólica. En Juan 21 están las palabras del Señor Jesucristo
que le pregunta, ¿no? ¿Me amas más que estos? Ese es el examen que le hizo la comunidad del cuarto evangelio para ver si Pedro era su hermano, si era verdaderamente un candidato al apostolado y si la sucesión apostólica como grupo colegiado le pertenecía o no. El siguiente episodio, después de ese diálogo que confirmó la pronta ruptura y la deserción del grupo, aunque el Señor les advirtió sobre la manera en que sería considerado, versículo 37. Mi compañía a ustedes les va a causar un enorme perjuicio, versículo 37. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, citando el Antiguo Testamento, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. La compañía que yo les voy a proporcionar a ustedes delante de los demás es malísima. Resulta que su líder de ustedes, su dirigente de este grupo, es un criminal y un reo digno de muerte. Por lo tanto, la compañía de Jesús para ellos era perniciosa, era negativa, por lo tanto cada uno de ellos va a decir, no, pues con permiso. No nos conviene andar con la pésima compañía de un criminal, de un inicuo, reo de muerte, que va a ser torturado, sacrificado y llevado a la cruz. No nos conviene, y Jesús se los dice, a ustedes no les va a convenir mi compañía. Estos versículos, ya la siguiente sección es Jesús orando en Getsemaní, en Lucas 22. El realismo del suceso y del momento debió ser elocuente, pero ellos, los discípulos, demostraron su incomprensión al ofrecer, versículo 38, ¿qué cosas para defenderse? Un par de espadas. Aquí tenemos un par de espadas, Señor, para lo que se ofrezca. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que le hayan ofrecido un par de espadas? Por supuesto, eso está clarísimo. Pero al querer defender a Jesús, que va a ser acusado como criminal y como reo de muerte, van a manifestar una total incomprensión de su mensaje. Este versículo, la respuesta del Señor, en tan escueta, tan breve que es, no nos alcanza a explicar el problema, nuestra traducción tan querida. No alcanza. La respuesta del Señor tan breve en ese versículo 38 significa: ustedes no entienden nada. Van a defender al introductor del reino de Dios en este mundo con un par de espaditas. ¿Con eso van a defender a quien está trayendo el reino de Dios al mundo? No me hagan reír. Se viene una legión romana y esas dos espaditas, ¿para qué sirven? Para nada. No me hagan reír. Basta. Ese basta en el Evangelio de Lucas es cortante, es totalmente inusual. Se me callan, no entienden. Pasemos a lo que importa, por Dios. Y lo que importa está en el versículo 39 hasta el 46, que es la siguiente sección. Lo que importa es que yo me vaya a orar como solía hacerlo al Monte de los Olivos. Eso es lo que importa. Sus aires de braveros, sus impulsos militares, bélicos, de responder con a la violencia del poder y de estos dos poderes, responderle con más violencia a esos poderes, no me hagan reír. Esa no es la tónica del reino de Dios. Ese basta de nuestra traducción, que en otras dice, no comprenden ustedes nada de lo que está pasando. No comprenden, no entienden. ¿Qué versión es esa, hermana? ¿Qué versión es? Léanos cómo está ese versículo. Dios habla hoy. ¿Qué dice el versículo 38? ¿Cómo lo dice? 38, 22:38 de Lucas. ¿Qué dice? Ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y él contestó, basta ya. Basta ya. Ya no hay nada que avanzar por ese lado.
Esa posibilidad está clausurada, no tiene nada que ver con mi proyecto, les dice el Señor. Pasemos a lo que importa. Y entonces, versículos 39 al 46, llegamos a lo que interesa. Llega el momento místico extremo del Señor, su noche oscura, la soledad absoluta al orar en el Monte de los Olivos, en donde profundizó su diálogo con el Padre, al mismo tiempo que sus discípulos, ya lo sabemos muy bien, manifestaron su flaqueza y su cansancio, su debilidad y hasta su indiferencia. En esta porción del Evangelio de Lucas capítulo 22, estalla la humanidad de Jesús, estalla, hace explosión y le hace decirle a su Padre lo más comprensible del momento. ¿Qué era lo más comprensible del momento? La posibilidad, así fuera remota, de evadir el sufrimiento y la crueldad. Versículo 42, famoso, reiterativo, clásico en las palabras del Señor. Padre, si quieres, si te es posible a ti, pasa de mí esta copa, aparta de mí este cáliz, amargo, trágico, triste, pero sé muy bien que no se va a hacer mi voluntad, sino la tuya. Es el estallido de la humanidad de Jesús. Es la explosión del momento crítico en que el hombre, el ser humano hecho historia que es Jesús, no puede ni debe negar su humanidad y le pide al Padre por última vez que si es posible le quite esa copa delante suyo. Y aquí hay una cosa que observar de nuestras traducciones, versículos 43 y 44. Vean nada más qué versículos, Los dos versículos 43 y 44 no aparecen en los manuscritos más antiguos de la Biblia. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque el versículo 43 dice, y responde a la agonía de la que habla el versículo 44, el 44 está la agonía, pero a la ansiedad, a la petición de Jesús de que si quiere el Señor le aparte el cáliz de frente suyo, dice el versículo 43 que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Maravilloso, extraordinario, supremo momento, pero no está en los manuscritos más antiguos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los hemos de borrar de los textos? No, de ninguna manera. Cuando algunos textos no están completamente verificados en los manuscritos más antiguos, el elemento interpretativo útil para nuestra fe consiste en que juguemos, entre comillas lo de jugar, que juguemos, que valoremos la posibilidad de las dos las traducciones, con y sin. Hagamos el esfuerzo. Leo el versículo 42 y me paso al 45. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y otra vez, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y ahora sí incorporándolo, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y el versículo 44, clásico versículo, estando en agonía, número 1, oraba más intensamente, número 2, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sangre cayendo en la tierra. Eso se llama libación. Libación, la sangre de Jesús, su sangre física, corporal, es derramada en la tierra. Eso se llama libación. Se hacía libación con el vino en otros rituales.
Pero cuando se hacía libación con la sangre de una persona o con la sangre de un animal sacrificado, eso tenía otro significado. Aquí tenemos al Cordero de Dios, cuya sangre cae a la tierra y la tierra recibe esa sangre, sangre producto del sufrimiento humano más hondo, y la tierra tiene que conmoverse cuando cae la sangre del Hijo de Dios en la tierra misma. Eso se llama, dijimos, ¿cómo? Libación, libación, libación. San Lucas sabe lo que está haciendo cuando escribe estas cosas, y ahí es donde entra el juego, entre comillas. Si dejamos los dos versículos, hay un significado profundo, extraordinario. Y si los quitamos, también nuestras ediciones de la Biblia que usamos mantienen esos versículos. No nos advierten en ningún lado que no están en los manuscritos más antiguos. La Reina Valera que usamos no lo dice. Otras traducciones, como la en lenguaje actual, lo dice y nos advierte. Y cada vez que haya una advertencia como esas en nuestras traducciones nuevas, la fe debe permanecer intacta. ¿Queda claro? La fe no depende si 1 de Juan 5, 7 o 20 aparecen en los textos más antiguos. La fe no depende de eso. En el tercer evangelio, si Lucas 22, 42, 43 y 44 lo mantenemos, nuestra fe sigue presente, y si no está, también. Lo que estos dos versículos son, en estricto sentido, son una ventana al sufrimiento de Jesús. Están allí nuestros versículos 43 y 44. El énfasis lucano de Lucas, característico, expone a un Jesús en agonía, en una lucha espiritual intensísima, al grado de sudar gotas de sangre, incluso antes de ser tocado por sus captores. No es tocado aún por ellos, y Jesús ya está pálido, lívido, agonizante, sintiendo el pánico, el terror por lo que está a punto de vivir. ¿Nos queda claro? De modo que si están los versículos como los tenemos, como si no lo estuvieran, de cualquier manera el paisaje, el horizonte de la vida de Jesús que se acercaba a su fin es exactamente el mismo. Cuando se levanta de la oración, dice el 45, ve a sus discípulos durmiendo a causa de la tristeza. ¿La tristeza produce sueño? ¿Sí? No es cierto, está raro eso. ¿Cómo que la tristeza produce sueño? Ojalá fuera cierto. ¿La tristeza? ¿Estoy triste y por eso me duermo más rápido? ¿Sí? ¿Nos ha pasado? Ah, entonces es otra cosa. Pero la depresión, pero claro. Aquí dice que es tristeza. Desde la Edad Media, hermanos, hasta el siglo XX, a la depresión se le llamó melancolía. ¿Se acuerdan? Es que tiene temperamento melancólico. Hoy los psicólogos no se tientan el corazón. ¿Qué temperamento melancólico ni qué nada? Está deprimido el Señor y necesita tratamiento. El versículo dice que estaban durmiendo a causa de la tristeza. Todos estaban tristes, todos estaban dormidos, todos estaban deprimidos. ¿Habían qué? ¿Dónde? No, el pasaje no nos dice nada sobre eso. Lo cierto, y qué bueno que se observa así, lo cierto es que Lucas, ni siquiera los demás evangelistas, caracterizan suficientemente la reacción de los discípulos en esos instantes. Quizá la frase que mejor se aplicaría para la actitud de los discípulos en esas horas tan críticas del Señor sería la palabra apatía. Prefijo a, sin, patos, dolor.
sin dolor, sin sufrimiento. Mientras el otro, su maestro, su Señor, su líder, su Salvador, está padeciendo y está sumido en el patos de Dios, está siendo, todavía ni lo tocan ni ya se está muriendo. ¿Cierto? Eso dice Lucas, ¿no? Ni siquiera le han tocado un pelo y el hombre ya se está muriendo de miedo. Así, porque así suceden las cosas. Vean ustedes a los adolescentes palestinos cuando son rodeados por soldados israelíes. ¿Qué hacen los niños? ¿Cómo les va a los adolescentes cuando son tomados por los soldados? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué les pasa? ¿Alguien ha visto las fotografías? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede fisiológicamente en el momento que los toman los soldados israelíes? ¿Qué hacen? Se orinan del miedo, del terror de ser detenidos por un grupo de 4 o 5 soldados israelíes. Y al revés también, ¿eh? Aquí no es un ataque contra el Israel de hoy, no. Se mueren de miedo las personas. Y estaban tristes y durmiendo y el Señor les pregunta. Y no encuentra respuesta, ¿eh? Por eso hablamos de la apatía. Porque Lucas dice, versículo 46, ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para que no entren en tentación. Pero dice el versículo 47, que los discípulos ni siquiera alcanzaron a responder. Porque en ese momento los asaltó la historia militar del Imperio Romano. La clave de la tentación, que es lo que usa el Señor en ese versículo 46, fue la explicación de cómo interactuaban 2 cosas. Cómo interactuaban las fuerzas históricas violentas y asesinas que estaban a punto de devorarlo, literalmente, y cómo funcionaba el propósito divino de redención. Y Dios no interviene para impedir que lo apresen. Y no sucede nada extraordinario como el ángel que viene a consolarlo. Y la historia sigue brutalmente su curso, versículo 47. Mientras él aún hablaba, esperando la respuesta de los discípulos dormidos de tristeza, se presentó una turba. Y uno de los dirigentes de esa turba se llamaba Judas, que iba con ellos y se acerca al Señor y lo besa. Y hay que decir las cosas como son en estos tiempos, hermanos. Antes de la traición, eso es un beso homoerótico. Un hombre besando a otro hombre. ¿Cierto? No oigo. ¿Cierto? Un hombre besando a otro hombre. Y con ese beso homoerótico, Judas al comienzo del capítulo dice, al hombre que yo vaya a besar, a ese lo apresan porque ese es. Es la señal. Es un beso homoerótico. Y por eso la traición de Judas duele más. Porque es alguien cercano. Es alguien que lo conocía físicamente, es alguien que podía tocarlo, que lo había tocado antes, que seguramente estuvo al lado suyo, como bien lo sabemos, y le dice a la turba y le dice a los militares romanos, al que yo bese, a ese van a apresar, y el Señor responde con una coherencia, versículo 48, con una integridad, con una fortaleza, no solamente moral, ideológica, religiosa, y le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? El beso, hermanos, en nuestra cultura no significa lo mismo que significaba en la cultura antigua, ¿eh? No nos confundamos. No nos confundamos. El beso no significaba lo mismo que hoy. Ustedes ven la definición de beso en un buen diccionario de la lengua y el diccionario dice, besar es tocar algo con los labios. Eso es besar, según el diccionario. Este beso es muchas cosas al mismo tiempo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, con un toque de labios, con un contacto físico que muestra cierto afecto y cierta fraternidad. ¿Con ese toque de labios vas a entregar al Hijo del Hombre? ¿Y qué responde Judas? ¿Qué responde? Nada.
porque no puede responder nada. En este tránsito del versículo 48 al 49, en ese espacio donde no hay nada entre ellos, entre esos dos versículos, a partir de eso se han hecho hipótesis y teorías y construcciones sobre las razones que tuvo Judas para hacer eso. Es que Judas estaba desesperado, se dice, por ejemplo, porque no veía que el Señor actuara y él esperaba provocarlo para que en el momento de entregarlo a los enemigos romanos, el Señor, comillas, reaccionara. Y entonces Judas se siente parte del proceso histórico de la salvación, se siente un instrumento de Dios y de la historia para empujar a su Señor y que actúe como Él quiere, no como Dios quiere. Que movilice a las personas, que se levante y voltea la turba en contra de los romanos y eso se vuelva un levantamiento guerrillero en contra de Roma. ¿Y qué hace Jesús? ¿Y qué hace el pueblo? ¿Y qué hacen los compañeros de Jesús? Versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que habría de acontecer, le dijeron: Señor, ¿otra vez usamos nuestras 2 espaditas? Y uno de ellos, que aquí nos dice que es el apóstol Pedro, hiere a un siervo del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha. Y el Señor reprueba eso y otra vez, vean que es la misma frase, ¿cierto? Basta ya, basta. Esto es incomprensión total. Dejad. Y tocando la oreja del enemigo, lo sanó. En el otro evangelio sabemos hasta cómo se llamaba este hombre, ¿verdad? Sabemos cómo se llamaba, el de la oreja cortada y recuperada. Y Jesús le dice a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, ahora va contra ellos y les dice: a ver, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. ¿Cuántas veces estuve en el templo y no levantaron la mano contra mí? Y este versículo, la parte final de este versículo es lo que nos importa para cerrar con Primera de Juan. Con Primera de Juan, cerraremos con Primera de Juan. Sí, no nos equivocamos. Falta ir al capítulo 3. Mas esta es vuestra hora. ¿Y luego qué? La potestad de las tinieblas. El poder de las tinieblas es la hora de aquellos cuyo turno ha llegado y ahora son propietarios de la vida de Jesús. Históricamente, materialmente, físicamente, esto es verdad porque el Señor mismo lo dice. Esta es la hora de ustedes. El poder de las tinieblas. Versículo 54. Lo prenden, se lo llevan, lo conducen a la casa del sumo sacerdote y Pedrito lo sigue de lejos, de muy lejos. Y cada vez más lejos. Y cuando lo niegue, se va a ir a las antípodas de esa fidelidad que le anunció a su Señor. Vamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan, por favor. Y vamos a buscar el versículo 50. Juan capítulo 11, versículo 50. 49 y 50, los dos versículos. Dice así. Leo la versión que traigo acá. Está hablando Caifás y le dice a sus cercanos: ¿no se dan cuenta? Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Palabras sabias, palabras críticas, palabras proféticas, las 3 cosas al mismo tiempo. Sabias, proféticas y críticas. Sabias porque dice: no, me diezman a mi feligresía, dice Caifás, y las ofrendas se van al piso en el templo. Me diezman a mi pueblo y el templo pierde su razón de ser. No, mejor que solo muera uno. Y que muera uno por todos. Y cuando una persona muere por su pueblo
o dice que da su vida por su pueblo, o por su causa, o por una nación, o por una bandera, o por una nacionalidad, eso, hermanos, aquí en China se llama que esa persona es un chivo expiatorio. Y dice, escribió, ya falleció hace pocos meses, el especialista en el chivo expiatorio, René Girard, escribió sobre este versículo. Sobre este versículo escribió René Girard. Caifás es el sacrificador por excelencia, el que hace morir unas víctimas para salvar a los vivos. Al recordárnoslo, Juan, el evangelista, subraya que cualquier decisión verdadera en la cultura tiene un efecto sacrificial. La palabra decisión viene de decidere, que significa degollar a la víctima, significa decisión. Y por consiguiente se remonta a un efecto de chivo expiatorio no desvelado, a una representación persecutoria de tipo sagrado. Caifás solamente podía hablar de animales sacrificados. Esa debía haber sido su especialidad. En el sacrificio anual, en el sacrificio pascual, en el recuerdo de la salida de Egipto, Caifás tenía que haber seguido siendo un experto en sacrificios de animales, ¿verdad? Porque esos eran los sacrificios que pedía Dios. Desde la antigüedad pedía sacrificios de animales, no pedía sacrificios de seres humanos. Por lo tanto, Caifás es un mentiroso, un farsante, un engañador que presumía de conocer la teología bíblica del Antiguo Testamento y no hizo más que ser un teólogo pagano. Caifás actúa como un teólogo pagano diciendo que Dios quiere que muera una sola persona y no todo el pueblo. Caifás es un mentiroso y un falaz, porque Dios nunca pidió sacrificios humanos y cuando lo pidió, la única vez que lo pidió en las Escrituras, ese sacrificio no se consumó, ¿cierto? La única vez que Yahvé pidió un sacrificio humano, ese sacrificio no se consumó. Gracias a Dios. Si se hubiera consumado, hermanos, ni siquiera estaríamos aquí. No estaríamos aquí ni ustedes ni yo. Estaríamos viendo la televisión. Eso estaríamos haciendo. O en el parque de Coyoacán, o en el que me digan, aquí en el de los Indios Verdes. No estaríamos aquí. Pero para la gloria de Dios, del propio Dios, que se enalteció a sí mismo y se llenó de gloria y honra a sí mismo, ese sacrificio, ese de Isaac, no se consumó. ¿Por qué tendría que consumarse ahora este? ¿Por el capricho de Caifás? Caifás es un teólogo, ¿qué dijimos? Pagano. Deja de ser un pensador judío, deja de ser un sacerdote, se desactiva su nombramiento, su carisma, su llamamiento, su instalación como sumo sacerdote de ese año que le tocaba, en el momento de decir esas palabras terribles que condenan a muerte a Jesús también. ¿Y el Imperio Romano qué hizo cuando escuchó esas palabras? Cuando se enteró de que Caifás dijo eso, ¿cómo reaccionaron los representantes de Roma? ¿Qué hicieron? Pues adelante, pues ya nos diste la pauta, pues seguimos. ¿Qué hacemos? Lo que proceda, dice Caifás. ¿Qué procedía? Tortura. Primero, secuestro. Jesús fue levantado en una camioneta blanca en el Monte de los Olivos, sin placas, sin letrero de nada. Fue levantado, fue torturado, no tuvo derecho a juicio y finalmente fue asesinado. Hay un himno, hermanos, que ya no está en el himnario. Hay que preguntarle a los expertos aquí presentes por qué ese himno ya no está. Rostro divino ensangrentado. ¿Por qué ya no está en el himnario? ¿Por qué?
A cambio está el 166. Buena respuesta, excelente respuesta. Después diremos quién fue David Lecters. Himno 166. Vamos a leerlo nada más. 166. Oh rostro ensangrentado. No está el otro, pero está este. Ese otro himno no era un himno escrito por Mel Gibson. No. Pero ese himno y este también, el 166, reflejan precisamente eso de lo que estamos hablando. De lo que habla Lucas, de lo que habla René Girard, de lo que habla Juan 11:50. Habla de eso este himno. No está el otro, conformémonos con este y recuperemos el otro. Oh rostro ensangrentado, imagen del dolor, que sufres resignado la burla y el furor, con signos de admiración. Soportas la tortura. Aquí no hay medias tintas. Eso fue tortura. La hazaña, la maldad, en tan cruel amargura, qué grande es tu bondad. Cubrió tu noble frente, ¿qué? La palidez mortal. Cual velo transparente de tu sufrir, señal, excelente hiperbatón. Cambiar de lugar la palabra, en este caso la palabra señal, está hasta el final. Podía estar al principio, pero para que se haga bien el verso y la rima va al final. Como Rubén Darío. Cerróse aquella boca, la lengua enmudeció. La fría muerte toca al que la vida dio. Y la tercera. Señor, tú has soportado lo que yo merecí. La culpa has cargado, cargarla yo debí. Mas mírame, 2 puntos. Confío en tu cruz y pasión. Otórgame, Dios mío, la gracia del perdón. Y ya entrados en gastos, ¿se alcanza a ver al principio de quién es esto? ¿Tiene el dato? Ahí está, Bernardo de Clairvaux, nada menos. Uno de los grandes, grandes creyentes de la historia de la iglesia. San Bernardo. Le falta el San Bernardo de Clairvaux. A él se atribuye esta letra original. No es en español, por supuesto, pero a él se le atribuye esa letra. De modo que Caifás, hermanos, le abre la puerta al dolor, y Caifás es verdugo, y Caifás es profeta, y Caifás es un teólogo pagano. Lo que se enuncia en la decisión del sumo pontífice, dice Girard, es la revelación definitiva del sacrificio y de su origen. ¿Quién quería sangre? ¿Dios? ¿Caifás? ¿O los romanos? ¿Quién quería sangre? Dios no quería sangre. Que quede bien claro, hermanos. Y mañana vamos a meterle segunda velocidad a esto. Mañana, Dios mediante. Dios no exigía sangre. Dios no exigió sangre, y mucho menos humana, jamás. Dios vio también con terror, con espanto, con rechazo, vio la sangre de su Hijo derramada, que antes de la cruz, ¿a dónde cayó primero? En la tierra, dice el médico Lucas. Dios jamás vio con buenos ojos la sangre derramada de nadie en esta vida, porque Él no es un Dios que beba sangre, dice el Salmo 50. Se enuncia sin que lo sepan el que habla y los que le escuchan. No solo Caifás y sus oyentes no saben lo que hacen, refiriéndonos a las palabras del Señor en la cruz, sino que no saben lo que dicen. Yo no sé dónde estará ahorita Caifás. Yo no sé. Tampoco importa. Pero de que cumplió con ese terrible momento un papel de verdugo, de profeta, pero sobre todo de teólogo
de un falso Dios, porque si era pagano por decir esas palabras que dijo, predicó, enseñó y sacrificó a un falso Dios que es un ídolo. Solo los ídolos piden sangre. Solo los ídolos piden sangre. El Dios de la vida, el Dios de Jesús, el Dios del Evangelio, el Dios del reino en el cual creemos, ese nunca ha pedido sangre. Cantamos hace un momento, solo de Jesús la sangre. Sí, claro que lo cantamos. Porque la sangre fue derramada. En efecto, la sangre fue, dijimos, ¿cómo? Libada. Cayó a la tierra. La tierra recibió esa sangre. ¿Cómo la recibió? ¿Cómo dijimos? Con dolor. La tierra se conmovió. La creación no estaba a gusto. ¿Por qué tembló en el momento de la cruz? ¿Por qué se abrieron los sepulcros? ¿Por qué se partió el velo del templo? Porque lo que estaba pasando era una gran anomalía. Lucas 22 nos describe desde el principio hasta el final una gran, ¿qué? Anomalía. Es una irregularidad, es un corte, es una discontinuidad, es una grieta en la historia de la salvación. El Hijo del Creador, el Creador mismo, estaba entregando su vida por la humanidad. Primera de Juan 3, del 1 al 10. Las cartas de Juan son eco de muchas expresiones de Jesús en el cuarto evangelio. El capítulo 3 de Primera de Juan viene directamente del capítulo 17 de Juan. La oración de intercesión del Señor, la petición de que están en el mundo pero no son del mundo, pero sobre todo en ese versículo 5 de Primera de Juan 3. El Hijo de Dios estuvo en el mundo para borrar los pecados humanos. Borrar, quitar, eliminar, hacer a un lado de manera radical y definitiva el pecado. No volver a tener tratos con él. Y todavía más en la parte ética de las cartas de Juan. Ya esto ya sería como gratis porque son 20 minutos más, pero no los vamos a usar. No, esto es gratis. El creyente ya no puede tener trato con el pecado y sentirse bien después de hacerlo. Dice nuestro hermano Mariano Ávila, siempre insistiendo en estas traducciones más exactas, especialmente de Juan. Aquel que cree en Jesús, dice San Juan, no peca. El que conoce al Padre y conoce al Hijo, no peca. San Juan no dice que no puede pecar. En ningún lugar de las cartas ni del Evangelio dice que el creyente no puede pecar. Claro que puede pecar. Porque ahí falta el adverbio, dice nuestro hermano Mariano. Aquel que conoce al Padre y que ha sido objeto de la redención del Hijo, no peca continuamente. Ahí entra el adverbio. No peca continuamente. Y si peca, el comienzo de la carta, abogado tiene para que interceda ante el Padre por él. Pero no peca continuamente, y si peca, el trato que tiene con el pecado es un trato patológico, difícil, extraño. ¿Cómo voy a seguir pecando si he sido objeto de la gracia de Dios? ¿Cómo voy a pecar si me acuerdo que el Señor estuvo en la cruz? No puedo, no debería yo poder pecar. Mejor, no debería yo poder pecar, pero de todas maneras peco. Y cuando peco, que no peco continuamente, abogado tengo, que me restaura y que me levanta y que otra vez me da la dignidad. Versículo 1 de Primera de Juan 3. Vean qué dignidad nos ha dado el Padre. Vean cómo nos ha amado el Padre, que somos llamados hijos de Dios y en verdad lo somos. Porque lo vemos como Él es, porque teniendo la conciencia de Cristo, dice, somos hijos de Dios y aún se ha de manifestar lo que hemos de ser, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? ¿Qué hace?
Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el que comete pecado, por supuesto que sigue infringiendo la ley. Claro que sigue infringiendo la ley, pues el pecado es eso, infracción de la ley. Pero sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, borrar, suprimir, quitar, eliminar, y no hay pecado en Él. Pobre Caifás, ¿verdad? Pobre Caifás, creyendo en un Dios que exigía sacrificios humanos, creyendo que Jesús tenía que morir por todo el pueblo. Y así fue, de hecho. Pero ni siquiera Caifás, con esa clarividencia, pero con esa teología idolátrica al mismo tiempo, vean qué contradicción. Clarividencia y al mismo tiempo teología idolátrica. Vaya contradicción. Pero tuvo razón históricamente. Esa muerte criminal del pueblo tardó menos de 40 años para que sucediera. Si el Señor Jesucristo nació 4 años antes de Cristo, porque hay un error en el calendario, y vivió alrededor de 33 o 35 años, estamos hablando del año 29 aproximadamente, 30 años. 40 años exactos después, los alrededores de la ciudad de Jerusalén, ¿de qué se llenaron? No, claro que de sangre. Se llenaron de cruces. Y Caifás, por supuesto, ya no estuvo para verlo. Pero entonces ya no hubo remedio y ya no hubo piedad contra los habitantes de Jerusalén. Roma llegó y masacró, asesinó y sacó a las orillas de Jerusalén las cruces, no solamente de 1 ni de 3, como cuando murió Jesús. Cientos de cruces estuvieron alrededor de Jerusalén. Que el Señor nos bendiga.